Por esta hora hay una gran incertidumbre respecto de las negociaciones. El gobierno había dicho que había enviado aparte una delegación argentina para estar en contacto con el negociador Polak. Polak acaba de decir, y en infobae.com ustedes pueden verlo, que no hay ningún tipo de contacto. El jefe de gabinete dijo que sí se está negociando. Lo concreto es que esto nos retrotrae a la época en que la Presidenta dijo van a tener que buscar una nueva expresión porque no hay default, se ha pagado. Esto genera muchísimas discusiones porque el pago se considera cancelado una vez que el acreedor se ha hecho del dinero. Se habla de un escenario de default. ¿Y qué puede implicar esto? Estamos en contacto con Horacio Tomás Liendo, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Doctor Liendo, soy Luis Novarecio. Gracias por estar con nosotros en Infobae. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Estamos al borde de un default desde el punto de vista de la técnica jurídica? Sí, por supuesto. Default quiere decir incumplimiento de las obligaciones. No se refiere exclusivamente a la obligación de pago, sino a cualquier incumplimiento de una obligación contractual, en el caso del derecho americano que estamos hablando. Y en este caso no solo estamos hablando de la obligación de pago, sino ¿cuál otra obligación? Bueno, evidentemente estamos hablando de la obligación de pago en principio, porque efectivamente, como usted señalaba, el pago solo se considera cancelatorio después que el acreedor ha recibido el dinero. En el caso de los canjes de Argentina 2005-2010, debido precisamente a esta situación que existía con los bonistas que no habían ingresado al canje, recuerdo aquí que el canje era voluntario, es decir, no había obligación de ingresar, los que quedaban afuera obviamente podían hacer acciones de este tipo. Entonces Argentina diseñó un procedimiento con un fiduciario a quien le deposita los fondos para que ese fiduciario los distribuya. Pero al haber incumplido la obligación de pari passu, el juez dispuso que nadie preste colaboración a la Argentina si pretende pagar los bonos nuevos sin pagar simultáneamente los bonos viejos. Y por eso los fondos los tiene el fiduciario, no los tiene en Estados Unidos, sino que los tiene en Argentina, y no puede utilizar esos fondos para pagarle a los bonistas, con lo cual miércoles se produciría este incumplimiento si es que no se resuelve antes de ese momento. ¿El incumplimiento es automático o exige que parte de los acreedores que no han sido satisfechos en su crédito deban denunciarlo y protestarlo ante el juez? No, el plazo es automático, ya está transcurriendo un plazo de gracia, en realidad el vencimiento ocurrió el 30 de junio y están transcurriendo los 30 días de gracia a partir de los cuales se produce el incumplimiento. Cualquier acreedor puede reclamar, incluso judicialmente, el pago de lo que se le debe. Lo que a lo mejor usted se refiere es que existe sí un procedimiento de lo que se llaman cláusulas de acción colectiva solo cuando se reúna un 25% del capital incumplido que vote en ese sentido, ocurrirá lo que se llama la aceleración de la deuda. Esta es una deuda pactada al año 2038, pero cualquier incumplimiento permite, votado por un 25% de los acreedores, que la deuda se haga inmediatamente exigible, es decir, en el año 2014. El gobierno parece tener una estrategia política, o al menos en lo dialéctico, de querer empujar a que sea el juez Griesa el que sea el padre de la declaración de default. ¿Esto es correcto o es independiente de la decisión del juez que ya ha fallado, como todos sabemos? Bueno, este tema fue tratado ya en su momento en el primer fallo del juez Griesa y luego en el fallo de la Cámara de Apelaciones, Corte de Apelaciones, le dicen ellos allá, cuando analizó en detalle si esto implicaba colocar a la Argentina en imposibilidad de cumplir. La respuesta fue negativa. Como Argentina tiene efectivamente una orden de no hacer, es decir, de no poder hacer algo si no hace otra cosa simultáneamente, en este caso no puede pagarle a los nuevos si no le paga a los viejos, la obligación que dice el fallo es perfectamente cumplible. Si Argentina ahora no paga a los viejos bonos, tampoco va a pagar a los nuevos y esa es una obligación cumplible. Ahora, como también hay una suma de dinero que allí ha dispuesto Argentina, otra posibilidad que le daba el fallo es, si no le alcanzaba el dinero para cumplir la totalidad de las dos obligaciones, tenía que hacerlo proporcionalmente una respecto a la otra, es decir, el mismo dinero, en lugar de usarlo íntegramente para los bonos nuevos, se podría distribuir entre los bonos nuevos y los bonos viejos. Obviamente que esta segunda alternativa la dejaría también en incumplimiento
cumplimiento respecto a los bonos nuevos, porque no estaría pagando la totalidad. También parece como estrategia de descripción política hacia la ciudadanía argentina que el gobierno está intentando decir que el default no tiene grandes consecuencias, que en cualquier caso, si se nos lleva a esta situación, nunca se asume que uno se ha puesto en situación de incumplimiento, no es tan grave para la economía. ¿No tiene ningún efecto pernicioso el default en el caso de que lleguemos a esta instancia? Sí, tiene gravísimos efectos. Ya Argentina conoce lo que ha significado la tragedia del default del año 2001, declarado formalmente, pero que fue implementado en el año 2002, con su secuela de devaluación, confiscación de depósitos, caída del producto de varios puntos porcentuales, aumento de la desocupación, aumento de la pobreza, de la indigencia. Todo eso ya lo conocemos y lamentablemente aquel default también fue innecesario porque Argentina no tenía obligaciones a vencer sustanciales durante el año 2002 y estaba en un proceso de reestructuración que no requería de un default para ser implementado. Pero ahora, evidentemente, en el momento en el que se encuentra el gobierno, en el que ya no le alcanzan los recursos para continuar este programa que tiene déficit, que tiene problemas cambiarios muy serios, de hecho estamos en un cepo cambiario hace ya 2 años, que tiene una brecha cambiaria del orden del 50% entre el dólar oficial y el dólar paralelo, y que ha transcurrido ya largamente un par de trimestres de recesión y que podría caer en depresión económica en el segundo semestre. Evidentemente va a tener consecuencias si esto ocurre, y sería de todo punto de vista conveniente resolverlo sin caer en un nuevo default, ¿no? Hay un plazo que me gustaría que usted nos contara de 60 días, suponiendo que se ingresara en default o no, pero digo, hay todavía un plazo más de 60 días que corre como para tratar de revertir esta situación de eventual default. ¿Es así? Efectivamente, lo que acá estamos analizando ahora, en su pregunta, no es el default en sí. Repito, cualquier acreedor que quiera reclamar lo que le deben podrá hacerlo. Acá lo que estamos analizando es la cláusula de aceleración y la cláusula de incumplimiento cruzado, que son las dos cláusulas por las cuales toda la deuda, no solo la de los bonos discount, que ahora son los que están incumplidos en esta obligación de pago, sino toda la deuda reestructurada podría ser inmediatamente exigible. Para que eso suceda, efectivamente, además del evento de default, tiene que existir esta declaración del 25% de los bonistas medidos por el capital, y a su vez podría ser curado, es decir, podría ser levantado el incumplimiento si dentro de los 60 días se reúnen 50% de los bonistas y Argentina ha resuelto el problema, y en consecuencia pueden dejar sin efecto aún un default declarado por este 25%, me refiero a una aceleración y un incumplimiento cruzado declarado por este 25%. Con lo cual en este semestre, estos meses que quedan hasta diciembre, que es cuando vence la llamada cláusula Rufo, podrían estar signados por el avance de los bonistas que quieran declarar la aceleración de vencimientos y a su vez el avance de otros bonistas que eventualmente quisiesen bloquear esta decisión y dejar las cosas como estaban antes del default. Me gustaría una opinión suya, doctor Liendo, que es un técnico y que conoce de la cuestión jurídica, pero sobre todo de este debate que por momentos parece tomar ribetes épicos en lo dialéctico, ¿no? O sea, o se está con la Argentina o se está con los buitres, o se está con los patriotas o se está con los cipayos. ¿Cómo lee esto cuando analiza esta cuestión? Bueno, yo desde un punto de vista digamos, emocional y argentino, creo que lo más valioso para la Argentina es cuidar su crédito público. El crédito público está en la Constitución Nacional como una de las fuentes de recursos para la sociedad, para el tesoro y obviamente para el desarrollo del país, y eso incluye normalizar las relaciones internacionales de la Argentina. Entonces, desde un punto de vista país y desde un punto de vista constitución, podría decirse exactamente lo contrario, que quienes están bastardeando el crédito de Argentina son quienes están conspirando contra los intereses nacionales. Lo podemos ver muy claro en cualquier familia que quiera resolver un problema financiero de su vida cotidiana,
cualquier pareja que quiera casarse, nadie tiene acceso a créditos a largo plazo en el país, los sectores trabajadores no pueden capitalizarse, solo pueden consumir lo inmediato, y hay inflación que deteriora su salario. Son condiciones esenciales para el funcionamiento de la sociedad, que haya estabilidad, es decir, que no haya inflación y que haya crédito público. Esto es que Argentina sea un lugar respetado por haber honrado sus compromisos. Hoy el mundo tiene tasas de interés muy bajas, del orden del 1, 2, 3%, los países limítrofes también, y Argentina en cambio no solo no tiene acceso al crédito, sino que cuando lo tiene debe pagar tasas altísimas que hacen imposible cualquier proyecto de largo plazo, hace imposible financiar la construcción de bienes públicos durables y nos obviamente compromete como argentinos. En ese contexto digo que las soluciones están y estuvieron todo el tiempo del lado de Argentina. Incluso en el cumplimiento de la cláusula de pari passu por el que ha sido condenado, aún hoy podría resolverse si el Congreso deroga la ley Cerrojo, deroga las leyes por las cuales ha postergado los pagos de la deuda vieja desde el año 2002 a esta parte, y obviamente con esas dos derogaciones revierte el hecho de que la justicia argentina no reconoce en nuestro país los fallos de Griesa en materia de deuda o de otros países que se hayan pronunciado en materia de deuda, y en consecuencia incumple también las obligaciones que asumió, no solo respecto a la deuda vieja, sino respecto a la deuda nueva, en la que tiene procedimientos de jurisdicción internacional equivalentes y que se ha comprometido a reconocer esos fallos. Al no hacerlo, mantiene en el extranjero esta disputa, como la hemos visto en todos estos días, en lugar de traerla a la jurisdicción nacional, que es el marco en el cual la justicia puede asignar recursos al cumplimiento de las sentencias, precisamente por los procedimientos de votarlos en las leyes de presupuestos respectivas, o alternativamente admitir que los acreedores puedan con su crédito obtener bonos, que en el régimen argentino se llamaron bonos de consolidación de distintas series y para el cumplimiento de diferentes sentencias. Haber sacado estas sentencias de ese régimen es lo que coloca en zozobra a todo el país frente a una actitud que obviamente es poco responsable. Doctor Lindo, gracias por habernos atendido. Le dejamos un saludo desde Infobae TV. Gracias a ustedes. Que siga bien. El doctor Horacio Tomás Liendo, a propósito de lo que está pasando por estas horas con la cuestión de los holdouts. Seguimos así en Infobae TV.